Tú no puedes decir que tú tienes fe en Dios, o sea, que tú estás caminando en lo sobrenatural, en lo que tú no crees y tú no tienes esa confianza. Porque Dios constantemente te dice, yo te voy a bendecir, pero tú no ves esa bendición. Tú dices que fe y confianza es lo mismo. Cuando tú pierdes la confianza es que tú has dejado la intimidad con Dios. Señor, yo te fallé una vez, pero yo no quiero volverlo a hacer. Incluso yo quedé inválido literalmente. El Señor dijo que Él me iba a bendecir, pero ya van 2 años, ya van 3 meses. Ya van 15 días y yo no veo tu promesa, Señor. Es imposible que un cristiano que no pase tiempo en intimidad con Dios conozca esa voz. Por eso conocemos que hay tantas personas que fracasan en el camino. Porque si en mi peor momento, donde yo no podía caminar, donde me tenían que llevar al baño cargado, donde me tenían que lidiar para todo, Él estuvo ahí conmigo. No estará en procesos más pequeños. Bienvenidos a La Llave Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Y hoy, en un día especial, traemos a alguien de la casa sumamente especial para nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a Adrián Almonte. Gracias. Marito, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, honrado de estar aquí. Qué bendición, de verdad. Para nosotros La Llave Podcast es un placer tenerte aquí en casa. Fiel fanático de nosotros, siempre te hemos visto en los comentarios apoyando full. Tenemos que apoyar los proyectos de la casa. Tú que estás viendo el video tienes que comentar, compartir, ponerlo en historia. La misma gloria de Dios. Y hoy es un día especial. Quiero trabajar con Adrián un tema importante que se nos dificulta a las personas que buscamos de Dios y nos acercamos a Él. Y quisiera hablar contigo, Adrián, sobre la confianza. ¿Qué es la confianza? Vamos a buscarlo en Google. ¿San Google? Sí, San Google. Para ver qué dice Google. Según nos dice Google, es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Pero nosotros sabemos que la confianza en el cristianismo es la fe. Viene basado en fe. Conocemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Nosotros caminamos en fe, confiados. Ejemplo, como Abraham. Abraham escuchó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no conocía a quién le habló. Incluso, la historia dice que él era idólatra. Y él escucha esa voz que le habla y se va. ¿Y cómo se conoce en la Biblia? El padre de la fe. Así, esa confianza, esa fe que nosotros debemos de tener en Dios, desarrollarla. O sea, tú dices que fe y confianza es lo mismo. Sí. O sea, que una gente pudiendo tener fe también tiene confianza en el Señor. Sí, porque no puedes decir que tú tienes fe en Dios. O sea, que tú estás caminando en lo sobrenatural, en lo que tú no crees y tú no tienes esa confianza. Primero tienes que tener confianza y es lo mismo que la fe. Van juntos. Uno no puede estar sin el otro. Es un complemento. ¿Y tú crees que Dios puede usar a alguien que no tiene confianza? No, imposible. Porque que tú tienes, Dios constantemente, todo el tiempo, a través de visiones, sueños, te habla al corazón, una revelación. Tú tienes que estar confiado en quien te está hablando, en lo que tú estás escuchando. Tener esa convicción de que tú conoces al Padre en intimidad y Él es quien te está direccionando. Si no hay esa confianza hacia dónde vamos, no tenemos hacia dónde dirigirnos, sino confiamos en Él. ¿Y quién en la Biblia tú crees que no confía en el Señor Jesucristo? Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, nos encontramos con la historia de el rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl fue ungido por Dios, elegido por Dios. Pero llegó un momento en el cual Dios le dio una orden a través del profeta y él se desesperó. Ahí él abortó el propósito que Dios tenía para con su vida. Se puso a hacer lo que a él no le correspondía. Porque conocemos que somos reyes y sacerdotes, nos dice la palabra. Pero hay un tiempo de un reinado y un tiempo de un sacerdocio. Saúl era el rey en ese tiempo. A él no le tocaba hacer los sacrificios que le tocaban al profeta como sacerdote. Se puso a hacer sacrificio y abortó todo el propósito. Y yo te digo a ti, así como Saúl perdió la corona, porque a través de esa desobediencia perdió el reinado. No en el momento rápido de que Dios le dio la palabra, pero años después perdió el reinado él y su descendencia. Así mismo nosotros podemos perder la corona. Y tú me preguntas, ¿cuál corona, Adrián? La palabra nosotros nos dice en el libro de Apocalipsis que tenemos que retener nuestra corona. Aleluya, Dios. Nosotros podemos, así como Saúl perdió
su reinado, su corona, perderla si no confiamos, si desobedecemos a Dios. Conocemos a Dios y Dios realmente nos prueba a nosotros ahí, en la confianza, en la fe, en la obediencia. ¿Tú crees que Dios prueba la confianza y la fe de las personas? Sí, a través de los procesos y situaciones que vienen a nuestras vidas. Como por ejemplo, ¿de qué manera? Ejemplo, es difícil para los creyentes y esto para todo cristiano. Lo más difícil es aprender a esperar en Dios. Es un tema de que en el cristianismo se habla poco, pero es difícil, porque Dios constantemente te dice, yo te voy a bendecir, pero tú no ves esa bendición, porque el tiempo de Dios y el de nosotros son distintos. Nosotros conocemos de que en la palabra Dios le habló al mismo rey David, lo ungió con la edad entre, dice la historia, de 15 a 16 años, que era jovencito, pero David llegó a ser rey a los 30. David pasó un proceso. Incluso David llegó a una cueva donde habían hombres desaprobados por las otras personas y él lo convirtió en líderes, en los guerreros más hábiles, más fuertes. Él confió en Dios. Dice la palabra que David fue un salmista, un adorador en espíritu y en verdad. E incluso todavía no se registra un hombre con el corazón conforme al de Dios como el de David. ¿Y cómo yo puedo desarrollar la confianza para esperar en Dios? Primero, aprendiendo a callar las voces. Nosotros escuchamos 3 voces: la voz de Dios, la voz nuestra y la voz del enemigo. Que estuvo en un video de La Llave Podcast. Búscalo si no lo has visto. Tienen que verlo. Pero es muy interesante. ¿Por qué? ¿Y cómo identificarlas? La voz del enemigo siempre te está obligando, siempre te está instando a hacer cosas y tú te sientes con la desesperación de que no lo quieres hacer y con esa duda. La voz nuestra es la que nos trae un poco de duda, que se puede ligar con la voz del enemigo. Pero cuando Dios te habla, te direcciona, te dirige, te guía. Tú no tienes ningún miedo, ningún temor. Tú estás confiado en lo que tú viste, en lo que tú escuchaste. ¿Y por qué? Porque nosotros pasamos un tiempo de intimidad. Es imposible que un cristiano que no pase tiempo en intimidad con Dios conozca esa voz. Por eso conocemos que hay tantas personas que fracasan en el camino. Oh my God. Adrián, y nosotros quizá por las dificultades, quizá por los problemas que se nos puedan atravesar, quizá por las aflicciones de nuestros corazones, esa confianza en el Señor se puede apartar en algún momento de nuestra vida. ¿Qué te digo? No te voy a decir que nosotros no menguemos en un momento, porque es difícil nosotros, en nuestra humanidad, el Señor dijo que Él me iba a bendecir, pero ya van 2 años, ya van 3 meses, ya van 15 días y yo no veo tu promesa, Señor. Dios habla, mi vida. Pero en esos momentos que nosotros debemos de decirle lo siguiente: Señor, Padre, yo no sé hasta dónde tú me estás llevando, pero yo voy confiado en ti. Yo no sé dónde yo estoy caminando, pero yo voy con los ojos cerrados en el mundo físico y en el mundo espiritual con ellos abiertos. Porque eso es lo que tenemos que conocer, que mientras nosotros en el plano físico no estamos viendo nada, en el mundo espiritual están aconteciendo cosas constantemente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a caminar en fe totalmente, tener esa confianza plena en Dios. Hay muchos ministros en la Biblia que se movieron en la fe. Incluso hablamos del profeta Elías, un ministro de Dios, uno de los profetas en la Biblia mayores. Incluso no ha visto muerte. El Señor lo arrebató. Pero eso no fue el que... Porque yo escuché de día que era como cobarde también. Él menguó en un momento. Pero perdió la confianza, ¿no fue? Perdió la confianza en un momento. Porque es válido. Nosotros como cristianos podemos perder la confianza. Pero cuando tú tienes intimidad con Dios y tú escuchas esa voz nuevamente, te enamora. Porque Dios le habló al profeta en la cueva. ¿Qué haces ahí? Sí. ¿Qué tú buscas ahí, Elías? Luego de ahí no se menciona de que Elías tuvo más miedo. Elías salió de esa cueva transformado, siendo un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque escuchó la voz que le dio la confianza y la certeza de lo que él no estaba viendo, pero sí creyendo. ¿Y tú has pasado alguna experiencia, algo, un suceso, un proceso que quizás haya provocado que la confianza en el Señor mengue en tu vida? No que mengue, sino que me ayudara, me impulsara. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué bien de salud y cercano al bautismo, aproximadamente en el mes de mayo, yo me enfermé. Pero me enfermé feo, yo tuve que dejar de ir a la iglesia, no podía trabajar, no podía estudiar. Toda mi vida se paralizó, incluso yo quedé inválido literalmente.
Y en ese momento yo le decía a Dios, recuerdo, acostado en la cama, yo no me puedo ni siquiera hincar a orarte. Yo no me puedo parar a orar, pero yo voy a orar aquí acostado. Y yo digo que eso fue lo que a mí me impulsó, esa confianza y esa palabra que yo le dije ahí a Dios, a llevarme, a colocarme donde hoy Él me tiene y donde me va a llevar. Porque sigo confiado en Él. Ahora vienen las situaciones y yo confío más. Porque si en mi peor momento, donde yo no podía caminar, donde me tenían que llevar al baño cargado, donde me tenían que lidiar para todo, Él estuvo ahí conmigo. No estará en procesos más pequeños. Amén. Adrián, pero eso se escucha un poquito más o menos extraño. ¿Por qué? Porque estamos hablando un poquito de la confianza de esperar en Dios. Pero a la gente, nosotros le estamos hablando de la confianza de esperar en Dios, donde eso se torna muy difícil en nosotros. Se torna muy difícil nosotros quizás esperar el tiempo de Dios para nuestra vida. Porque a veces nosotros necesitamos las cosas en ese momento. Y Dios no nos lo entrega en ese momento. Es que nosotros como que nos alejamos. O eso provoca de quizás como nuestra fe mengue. O a veces sentimos como que Dios no nos está escuchando. Ahí viene realmente el tema. Nosotros todos los ministros de Dios en algún momento hemos dicho lo siguiente: Dios no me escucha o Dios no me habla. Pero tengo noticia. Cuando tú estás diciendo esa palabra es que Dios más cerca de ti está. ¿Qué? Dios en un momento tiene que hacer silencio para ver si realmente tú le eres fiel, si realmente tú tienes confianza en lo que Él te dijo. En su palabra está todo lo que no espera. Hay gente que quiere o cree que el profeta tiene que venir a hablarte 24/7. O que en intimidad, a veces en intimidad, Dios quiere escucharte a ti y que tú no lo escuches a Él. Él quiere escuchar esas experiencias, que tú le cuentes, que tú le hables, que tú te embriagues en su presencia y solamente hables con Él. Pero Él está ahí. Él te está escuchando. Él no te ha abandonado. Porque en la palabra en ningún momento dice de que Dios no va a abandonar. Al contrario, dice en Primera de Josué. Primera de Josué. Josué. Sí, de Josué. Que seamos valientes y que caminemos. Tengamos fuerza, esforzar y sean valientes. Sí, y a Josué eso es algo que a Josué él se lo dijo varias veces, pero cuando se lo dice a Josué me lo dice a mí. Aleluya. Me lo está diciendo a mí. Adrián, sé valiente, esfuérzate. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Yo voy a estar. Y hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron esa confianza en Dios. Y lo que debemos de reflejarnos como un Pablo. Pablo dijo en Filipenses. Espérate, varón, espérate, que la gente me habla del apóstol Pablo. Espérate ahí, papi. Me gusta el ministerio del apóstol Pablo, pero que el apóstol Pablo era un hombre que lamentablemente vivió una vida de soltería, varón, y nosotros... Vamos, el apóstol Pablo, el ministro. El ministro, no, porque haciendo esa referencia, Dios sabe. A veces uno piensa como que, Dios, ¿y cuándo es el turno de nosotros? Porque uno, Jehová, 2 meses, 3 meses, 4. Y yo, Jehová, ¿dónde es que tú estás, Jehová? Pero tú sabes que tú hablando de Pablo, Pablo en un momento pensó de que él iba a ver la segunda venida. Hola. Sí, en un momento él escribió en una de sus cartas que él estaba esperando el momento en el que lo iban a venir a buscar. Y no pasó. Oh my God. Pero él escribió en Filipenses que él no estimaba nada de lo que él tenía, porque le estaban como hablando en un conversatorio de que yo tengo, hey, tranquilo, que si he de tener yo tengo riqueza, soy hebreo, pero era soltero, romano. Era soltero. Sí, pero sí, varón, mira, yo no voy a decir algo. Sacrificar. Yo no voy a decir algo, pero él le iba a decir, yo tengo riqueza y tengo cielo, no lo dio. Sí, pero ese tema de la sierva y esperar en Dios, hay muchos ministros que menguan. ¿Cómo así, varón? Sí, porque es que tú ves a que tu hermano en la fe ya tiene sierva. La gente está en el mundo que nosotros no deberíamos de mirar al mundo. No deberíamos. Pero hay personas que se lo hacen. Todos tus amigos, los que eran tus amigos, tienen una persona de su lado. Tú estás hablando de mí. Y tú... sí, tú siento que tú estás hablando de mí. Yo no sé. Pero el tema está en que el Señor le tiene una persona indicada a cada uno de nosotros. En su momento perfecto. Amén. Sigamos confiados orando. Porque a veces tú no sabes lo que el Señor te está librando. Nosotros queremos la cosa right now, ahora mismo. Y si no pasa ahora, yo no la quiero. Incluso
A veces No, Jehová, si no pasa ahora, yo la sigo queriendo. No, porque... Y no, Jehová, tú sabes que yo... Eso es, Jehová. Hay ocasiones que comenzamos a orar por un X trabajo, pero si el trabajo no llegó en una semana, ya nosotros duramos 2 meses sin hablar con Dios. ¿Por qué? ¿En qué Dios es que yo confío? Oh, my God. ¿En qué Dios tú estás confiando de que porque no te respondió de manera inmediata? A José no le respondieron de manera inmediata. José le dio un sueño. Tú vas a ser un ministro, tú vas a tener mucha riqueza. Tu padre y sus hermanos se van a arrodillar a ti a la edad de 17 años. Pero él no le dijo a José que iba a ser vendido, ni que iba a estar preso, ni todo lo que tuvo que pasar. Y a la edad de 30 fue que fue el segundo en Egipto. Si llegó el tiempo de José, llegará tu tiempo y llegará mi tiempo. Amén. ¿Cuánto lo dicen ahí? Yo lo creo. Jehová, llegará mi tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Adrián, pero como tú decías, en algún momento nosotros como hombres de Dios perdemos quizás esa confianza en el Señor. Y quizás Elías, como tú dijiste, la perdió, que se fue a la cueva y eso. ¿Cómo nosotros como hombres y mujeres de Dios podemos reconstruir esa confianza de nuevo en el Señor, fortalecernos en Él de nuevo? Mediante su palabra y buscándolo en intimidad. Porque cuando tú pierdes la confianza es que tú has dejado la intimidad con Dios. Porque pasa algo, tú puedes estar moviéndote en un don, en un talento, son irrevocables. El que Dios te use no quiere decir que tú estás aprobado. Y ahí es que viene. Ok, yo estoy trabajando mucho para Dios, que yo estoy haciendo tal y tal cosa, yo estoy sanando, estoy liberando, pero la promesa no ha llegado. Ya tú dejaste de orar. Vamos a orar más, vamos a centrarnos en la palabra de Dios y a confiar de que eso va a llegar. Cuando nosotros tenemos esa confianza ciega, el Señor se mueve. Y ¿tú sabes qué mueve el corazón de Dios? La adoración en medio de los procesos. En medio de eso que tú no estás, en medio de ese desierto, Dios se glorifica. Porque entonces el Señor está diciendo, le dice a los ángeles, hagan silencio, que hay un hijo mío, hay una hija mía que me está adorando. Ha levantado una alabanza, ha traído un cántico nuevo, cuando yo no le he respondido algo que yo le prometí. Aleluya. Y para no irnos del tema, cuidado, si tú dices que Dios no te está hablando, que Dios no te ha dado lo que te ha prometido, y que tú no hayas abortado el propósito y hayas retrasado tu bendición. Porque hay bendiciones retenidas por falta de perdón, aleluya, por puertas que hemos abierto. Aleluya. ¿Y cómo nosotros sabemos que tenemos puertas abiertas? ¿O cómo nuestra bendición, o cómo liberar nuestras bendiciones? En intimidad. Todo se resuelve en intimidad. Aleluya. Porque en la intimidad es que viene el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, Gálatas 5, versículo del 22 al 23. El fruto lo produce el Espíritu Santo. El hombre no produce el fruto, el hombre permanece en el fruto. Aleluya. Y cuando nosotros permanecemos en ese fruto, nosotros reflejamos el carácter perfecto de Dios. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, tú estás confiado. Porque Jesús vino a morir por nosotros. Y Él sabía lo que Él se iba a enfrentar. Pero en un momento Jesús fue en el Getsemaní y hasta le salió sangre orando. Sí. Padre, sí, de ti pasa esta copa. Pero donde a Él lo coronaron Rey de Reyes fue cuando Él le dice lo siguiente: que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Tenemos que tener esta misma valentía de decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, en medio del desierto, en medio de que nosotros no estamos viendo absolutamente nada. Ahí vamos a decirte: Señor, yo creo en ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Mis deseos mueren hoy para que sean tus deseos, para que sea tu voluntad reflejándose a través de mí. Adrián, nosotros somos seres humanos muy impacientes. Nosotros, lamentablemente, como que dentro de nosotros está la desesperación. ¿Cómo yo puedo fortalecer esa espera en Dios, esa confianza en Dios, esa fe en Dios, para yo poder atenerme y esperar el propósito y el llamado de Dios? Míralo ahí, vamos a volver para donde Elías. Te dije, Elías sí dudó, pero cuando Dios le habló, él siguió avanzando. Dios te deja que tú pases situaciones, te lo permite. Mediante la experiencia, tú creces. Porque la primera vez se le perdona a cualquiera. Todos podemos fallar una vez. Pero, ¿qué tenemos que aprender de esa falla?
esa experiencia. Luego que tú te levantas, tú no eres el mismo. Es imposible tú ser el mismo luego de que tú caíste. Nos levantamos con más fuerza. Amén. Nos levantamos rejuvenecidos como el águila que sube a lo más alto de la montaña y cuando choca, baja rejuvenecida. Eso pasa. Mediante esas experiencias que tenemos en el Espíritu Santo, nosotros somos fortalecidos. Nuestra fe se rejuvenece. Nuestra fe crece. Porque está bien, Señor, yo te fallé una vez, pero yo no quiero volverlo a hacer. No hay una cosa más fea que el tú fallarle a Dios. Así es. Y tú le fallas a Dios cuando tú no tienes confianza en Él. Pues cuando tenemos la confianza, nosotros somos los que más hacemos, los que más... Señor, yo voy. Le decimos como decía el profeta Samuel en un momento. Heme aquí, Señor. Le decimos, Señor, examina mi corazón, porque vamos confiados en Él. Adrián, yo quisiera saber qué consejo tú le darías a las personas que tienen dificultad en confiar en sí mismo y a Dios también. Lo primero es que tengo para decirte que perdónate. Tú no eres culpable de las situaciones que puedan venir a tu vida. Tú eres sobreviviente y no víctima. Guárdate esa palabra en tu corazón. Y el Señor utilizó a sus ministros de la Biblia. Conoce su palabra, su historia, el trasfondo, lo que tuvo que pasar cada ministro de Dios. Esas personas que tal vez tú dices, yo quiero ser como Pablo, como Pedro, como Elías, como Eliseo, como Moisés, como Abraham, tal vez las mujeres como Sara, como Estel. Todos pasaron un proceso determinado. Pero el ello conocer al Padre fue lo que los ayudó. Vuelve al primer amor. Vuelve a decirle al Señor, te necesito, enamórame como la primera vez. Llévame a ese lugar donde nosotros nos conocimos. Porque cuando el Señor tiene un encuentro con cualquier persona, viene una transformación. Cuando el Señor se encontró con Moisés, lo cambió. Cuando se encontró con cada persona de la Biblia, le cambió hasta de nombre, le cambió la historia. El Señor puede cambiar tu historia solamente con tú clamar a Él, porque dice su palabra en el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y lo más lindo de todo, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. El Señor tiene maravillas que quiere mostrarnos, pero solamente a través de la confianza en Él es que la vamos a ver. No conforméis a este siglo, sino renovaos bajo la transformación de vuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La confianza para esperar en Dios se fundamenta en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres vivir confiado, si tú quieres vivir con una fe en el cielo, en las alturas, empieza a caminar conforme a su palabra y que sobre todo vivas una vida en intimidad con tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.